Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a estudiar en la clase de hoy los extremos de una función de varias variables. Obviamente ustedes se recuerdan que nosotros en el primer cuatrimestre estudiamos para funciones de una variable real y el algoritmo que habíamos construido era buscábamos los puntos críticos o estacionarios o de reposo, como quieran llamar, que eran donde se anulaba la primera derivada. Después, en esos puntos utilizábamos el criterio de la segunda derivada o utilizábamos el criterio del signo de la primera derivada, que en dependencia de la pregunta en sí, nosotros elegíamos uno u otro de estos criterios. Bueno, acá vamos a tratar de construir un algoritmo similar y además lo haremos desde dos puntos de vista, desde un punto de vista algebraico y desde un punto de vista analítico. Y además veremos un tipo de extremos que en realidad en R nosotros no estudiamos, que es el caso de los extremos condicionados o sujetos a una determinada restricción que va a venir dada por una o varias ecuaciones que se llaman ecuaciones de ligaduras. Veamos estas tres funciones de dos variables independientes. Tenemos las dos primeras, son dos paraboloides elípticos. Una abre hacia abajo, para decirlo digamos desde un punto de vista geométrico. La segunda abre hacia arriba, de hecho están los gráficos, y la tercera es un paraboloide hiperbólico. Recuérdense que los paraboloides, en realidad el apellido elíptico o hiperbólico depende de los términos cuadráticos que están en la ecuación. Es decir, si tienen el mismo signo serán elípticos hacia arriba o hacia abajo, y si tienen distintos signos será hiperbólico como en el tercer caso. Bueno, les decía, vamos a ver, ahí me doy automáticamente cuenta, por ejemplo, sin mucho refinamiento teórico, que en el caso de la primera ecuación, la que abre hacia abajo, todos los puntos de ese vértice, perdón, el vértice, que es un punto, tiene mayor valor que todos los demás puntos de la función. En el caso del segundo caso, nos damos cuenta que el vértice de ese paraboloide elíptico es el menor valor de todos los que toma la función. Por una cuestión analógica, aunque después lo vamos a precisar, diremos que en el primer caso es un máximo, en el primer caso es un mínimo. Y en el tercero, fíjense que en dependencia de cómo me acerco, puede ser el mayor valor o puede ser el menor valor. Bueno, este caso, incluso por la analogía geométrica que tiene, se le llama que es un punto de silla. Para el caso de funciones de dos variables, por ejemplo, yo puedo decir que en el punto A, B la función alcanza un mínimo cuando en una cierta vecindad de ese punto todos los otros valores de la función son mayores o iguales que el valor que alcanza la función en dicho punto. Recuérdense que por eso se llama local, porque está referido a una vecindad del punto, no en todo su dominio. Local o relativo a esa vecindad. En el caso de máximo, bueno, es digamos, la desigualdad se invierte de lo que dijimos anteriormente, y es un máximo relativo o local. En este caso, como incluye el menor igual o el mayor igual, como lo quieran decir, lo que estoy diciendo que puede haber algunos otros puntos que tomen el mismo valor. Bien, si es solo la desigualdad, o sea, el menor o el mayor, se dirá que es un máximo local estricto. Bien, ahora cuando esa desigualdad se cumple para todos los valores del dominio, vamos entonces a decir que esos extremos son absolutos o globales. Bueno, para llegar a una de las vías que les dije que vamos a tener a nuestro alcance, está el hecho de que debemos partir de algo que se llama formas cuadráticas. En realidad, formas cuadráticas, el término
o el término cuadrático, sí, exactamente, lo que está hablando es de potencias cuadradas. Bien, para llegar a ellos vamos a empezar por una noción anterior que se llama una forma bilineal. Es una forma bilineal cuando puede expresarse en términos de dos variables, cada una de las cuales está elevado al exponente 1. Es decir, cada una es lineal. Por eso el término bilineal hace alusión a dos variables lineales. Bien, ahora, una forma bilineal en sentido general se puede escribir así. Bien, yo me puedo, digamos, para decirlo de alguna manera, puedo obtener cada uno de estos coeficientes a su jk y los, en dependencia de cómo varíe la j, que son las filas, y las k, las columnas, yo las puedo escribir como una matriz. Esa matriz se llama la matriz de los coeficientes de la forma bilineal y es esta que está aquí, que podemos llamarla la matriz A. Inmediatamente me doy cuenta que si A es la matriz identidad, recuérdense, la matriz identidad es aquella matriz que vale 1 en la diagonal principal y 0 en todos los demás valores, entonces obtengo el clásico producto escalar entre el vector X y el vector Y, que tienen n componentes cada uno. Bien, bueno, en el caso de que la X y la Y coincidan, o sea que los vectores son iguales, es que obtenemos lo que se llama una forma cuadrática, porque está la misma variable x y x, ¿verdad? Bueno, desarrollando este producto, obtengo esta expresión que está aquí. Fíjense que los dos, o sea, los únicos potencias que están elevado al cuadrado es la primera y la última, que es cuando coincide la j con la k en 1 y en n. Todos los demás son términos mixtos, pero es obvio que x1 por x2 es lo mismo que x2 por x1, por eso puedo simplificar e ir agregando, e ir asociando y escribiendo de esta manera. Es decir, excepto el primero y el último, que están elevados al cuadrado y que tienen un solo coeficiente, todos los demás productos de esta forma cuadrática, que son siempre x y por xj o xj por xk, como quieran decir, tiene una suma de dos coeficientes, y entonces voy a introducir una, con, digamos, una notación más cómoda. Voy a llamar c sub ij a la suma de esos coeficientes que tengo de a pares. Me doy cuenta que de esta forma es el promedio. C sub ij es lo mismo que C sub ji, y que la suma de C sub ij más C sub ji es precisamente los coeficientes originales. Con lo cual, la matriz de los coeficientes, que vamos a llamar C ahora, que se obtiene, es una matriz simétrica. Pero además, si consideramos inicialmente que A es real, entonces C obviamente va a ser real y simétrica, y sus valores propios son reales. ¿Por qué los valores propios? Porque la primera vía que nosotros estudiaremos para los extremos va a ser analizando los valores propios de una cierta forma cuadrática. La otra vía, para llegar a la otra vía, también nosotros podemos analizar la forma cuadrática no por los valores propios, sino por su comportamiento con respecto al signo. Para ello debemos definir previamente qué se entiende por esa clasificación que les comento. Bueno, diremos que la forma cuadrática es definida positiva si para todo x distinto del nulo del espacio, ella es positiva. Si se hace cero en algún otro punto que no sea el cero, entonces se llama semi, y si en el resto es positivo, se llama semidefinida positiva. Análogamente, semidefinida negativa, si es negativa o cero, no solo en el cero, sino en varios puntos, en otros puntos. Y es definida negativa si solo se anula en el origen, bueno, en el cero del espacio, y en todos los demás ella es negativa. Y es indefinida si en una vecindad
de un determinado punto, ella toma valores positivos y negativos. Aquí presentamos una proposición que, si bien no es el criterio de Sylvester en su totalidad, es lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros vamos a trabajar siempre con formas cuadráticas no degeneradas, es decir, su determinante es distinto del cero. Por eso existe un criterio donde D sub i son los menores diagonales. Los menores de una matriz son siempre centrados en un punto, ¿verdad? Se anula esa fila y esa columna y lo que queda es el menor relativo ese. En el caso, cuando se dice menores diagonales, por ejemplo, D sub 1 es A sub 1, 1. D sub 2 es el menor que tiene como extremo inferior A sub 2, 2. Y así sucesivamente me voy desplazando por toda la diagonal principal. Bueno, si todos son positivos, entonces la forma cuadrática es definida positiva. Y si empezando por el primero es negativo, todos los demás signos se alternan, entonces ella es definida negativa. Y es indefinida en todos los demás casos. Como nosotros lo que nos interesa es el caso de funciones de varias variables, en particular de dos variables, para una función suave, esa forma cuadrática se obtiene de la matriz hessiana, en particular del hessiano, que es el determinante de la matriz hessiana, y adquiere esta forma. Fíjense que la matriz está formada por las derivadas segundas de la función. En la diagonal principal las puras y en los dos elementos restantes, que sería la diagonal no principal, las mixtas, las derivadas parciales mixtas. Bueno, la cuestión está en que yo también puedo analizar la forma cuadrática si es definida positiva o negativa o semidefinida o lo que sea, analizando los valores propios. Si todos los valores propios son positivos, entonces ella es definida positiva. Bueno, si puede tener algunos ceros, es semidefinida. Si depende del signo, entonces puede ser semidefinida negativa o positiva, o definida negativa si todos los autovalores son negativos. Obviamente, si tiene autovalores positivos y negativos, va a ser indefinida. Lo que quiero que entiendan es, vamos a tomar, por ejemplo, definida positiva. Si ella es definida positiva, imagínense el paraboloide elíptico aquel que vimos al comienzo. Si es definida positiva, lo que está diciendo es que el menor valor lo alcanza en su vértice y, por tanto, en el caso de definida positiva, va a tener un mínimo. Vamos a suponer que solo tenga un punto, como ese caso que estoy hablando. Va a tener un mínimo local ahí. Si es definida negativa, que sería el otro paraboloide hiperbólico, va a tener un máximo. Y si es indefinida, va a ser el punto de silla, que ya nosotros vimos anteriormente, pero todo esto lo vamos a ver en la siguiente filmina. Bueno, entonces les decía, vamos a analizarlo por las dos vías. Por ejemplo, la matriz, aquí debajo están las tres matrices en cada uno de los casos respectivamente, ¿verdad? Bueno, los valores propios, recuérdense que se obtienen resolviendo la ecuación lambda menos a menos lambda i igual 0, ese determinante. Lo que está diciendo es que en la diagonal principal voy a restar lambda y voy a calcular el determinante. Bueno, cuando calculo el determinante, es fácil obtener que para la primera matriz el valor propio es menos 2, ¿verdad? De multiplicidad 2. En el segundo caso es lambda 2 de multiplicidad 2 y en el tercer caso tengo valores de signo contrario. Si veo lo anterior, en dependencia de los valores propios, va a ser definida negativa, definida positiva y semidefinida
respectivamente. En el caso del hessiano, es fácil darse cuenta que, por ejemplo, en el primer caso es negativo y después positivo. El primer menor es negativo, el segundo es positivo, con lo cual va a ser un máximo. En el segundo caso es positivo d sub 1, que es 2, y positivo d sub 2, 4 en este caso, por tanto va a ser un mínimo. Y en el tercero, al ser el determinante menor que 0, ya no hay este extremo, es un punto de silla. Bueno, habíamos dicho que nuestro objetivo es obtener un algoritmo similar al que teníamos en funciones de una variable para el caso de funciones de varias variables. Allá recuérdense que el primer paso era obtener la primera derivada, ¿verdad? Bueno, acá, es decir, obtener los puntos críticos estacionarios o de reposo, como se le quiera llamar. Acá exactamente va a pasar lo mismo y por tanto lo primero que tengo que buscar que son los puntos críticos de una función. Bueno, este teorema nos da la condición necesaria de extremo, y es que para obtener un extremo el punto tiene que ser un punto crítico. ¿Y qué es lo que es un punto crítico? Exactamente lo que nosotros conocemos, un punto donde se anula la primera derivada, decíamos en R. Acá será donde se anulan las primeras derivadas parciales, todas las que tenga la función. Y o se anula, o se indefine, o no existe, cualquiera de los casos. Lo que me está diciendo el teorema es eso precisamente, y es muy fácil seguir la demostración. Por lo tanto, no hay mucho más que hablar en este caso, porque lo que hago es reducir la demostración al caso de funciones de una variable, fijando una de las dos siempre. Por eso es que se pide que se anulen las primeras derivadas parciales, todas. Obviamente, esto es una condición necesaria, al igual que en R, pero no suficiente. Si tomamos el caso del paraboloide hiperbólico, ¿verdad?, que tiene un punto de silla, las dos derivadas parciales de primer orden se anulan en el origen. Sin embargo, sabemos que si yo me acerco por un eje es positiva, y si me acerco por otro eje son negativos los valores. Por lo tanto, no hay un extremo, hay un punto de silla. Bueno, entonces, para el caso de una función de dos variables, lo que tengo que hacer es, para obtener un criterio suficiente, primero obtengo el punto crítico o los puntos críticos, perdón, donde se anulan las primeras derivadas, y después tengo que calcular el hessiano en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Bueno, aquí está ya reducido el criterio tal y como lo podemos considerar para el caso de una función de dos variables. Bueno, utilizando las curvas de nivel que estudiamos allá en la primera clase, nos damos cuenta que puedo tener una idea de si es un máximo o un mínimo, cómo va a ser la distribución de las curvas de nivel en una vecindad del punto. Veremos tres ejemplos en los cuales se muestran que para máximos o mínimos en los extremos hay curvas cerradas, y en el caso de un punto de silla son más bien parecidas a hipérbolas. Bueno, como decíamos, estuvimos hablando de extremos locales o relativos. ¿Qué va a ser un extremo global o absoluto cuando está referido a todo el dominio de la función o a toda una región que yo quiero considerar, ¿verdad? Puede que no sea exactamente el dominio, pero
puede ser una región que vamos a pedir que sea, en el caso que sea una región, como está dicha acá, una región va a ser un abierto, cerrado y acotado. En este caso nosotros le vamos a incorporar, a veces va a estar incorporado la frontera y a veces no necesariamente está incorporada la frontera. Lo que sí está claro es que va a ser absoluto si se cumple para todos los valores de la región o del dominio. Bien. Para los extremos absolutos tenemos este resultado que en la filmina siguiente damos un algoritmo para buscar los extremos absolutos de la función y después veremos un ejemplo en particular. Recuérdense que dijimos que el término global o absoluto está referido o a una región o a todo el dominio, obviamente. Si la función está definida sobre una región no acotada, puede no existir los extremos absolutos. Como el caso de esta función, que si yo la considero definida sobre todo R, no siempre voy a poder encontrar el máximo o el mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque se va a más o a menos infinita en por determinados caminos. Un tipo de problema que es de mucha importancia en las aplicaciones y que en general nosotros no estudiamos en R es la existencia de extremos condicionados. ¿Qué significa el término condicionado? Que está, como su nombre lo indica, está sujeto a una cierta condición. Esa condición en una materia o en un área de investigación que se llama optimización se le llama ecuación o condición de ligadura. Y obviamente ustedes se darán cuenta que puede haber problemas con condiciones o con ecuaciones de ligadura bastante complicadas. Nosotros, si bien acá está descrito lo que es un extremo condicionado, lo vamos a ver para el caso de una función, digamos, de dos variables independientes y de una o dos ecuaciones, lo vamos a ver explícitamente. El método más efectivo y por eso es que se estudia, si bien no es para decirlo de alguna forma, el único ni el más moderno, es el método de los multiplicadores de Lagrange, en el cual el término multiplicador es la introducción de un cierto número coeficiente, o como quieran llamar, que multiplica a la condición de ligadura y a partir de ahí yo puedo obtener los valores de los extremos condicionados. Análogamente a como vimos antes, después de yo formar la función de Lagrange, yo entonces tengo que considerar una nueva función, digamos un nuevo hessiano, en el cual si se cumplen estas dos condiciones es porque hay o un mínimo o un máximo condicionado de la función en el punto, y en los demás casos yo a priori no puedo decir que no hay. A veces lo que puedo decir es que el método no me permite afirmar nada y que hay que utilizar otras herramientas que nosotros no estudiaremos aquí. Geométricamente la
la interpretación de un extremo condicionado está dado por esto que estamos presentando acá. Fíjense que lo que estoy diciendo para toda la función que admite esta representación gráfica, obviamente por eso estamos trabajando con una función de dos variables independientes, porque admite una representación gráfica cómoda. Yo voy a buscar los extremos de la función al estar sujeto a la condición de ligadura phi de xy igual a 0. En realidad lo que me está diciendo es que yo voy a buscar los extremos sobre la intersección entre esa condición de ligadura y la superficie en sí. Es decir, cuando vengo acá, lo que estoy buscando es los extremos de la función sobre esta curva que está señalada aquí en la superficie de la función. Esa es la interpretación de un extremo condicionado. Bueno, veamos la utilización del método en el siguiente problema, que es para decirlo rápidamente, determinar la distancia que está de un punto a una determinada curva. En sentido general, este es un problema muy difícil. Acá, como está fijado el punto, es mucho más fácil. Recuérdense que estoy usando la distancia euclidiana. Por eso está la raíz cuadrada de x menos 1, porque la abscisa del punto es 1 al cuadrado más y al cuadrado, que en realidad es y menos 0 al cuadrado. Bueno, entonces voy a buscar el mínimo de esta función. El mínimo de esta función, que es la raíz, es lo mismo que buscar el mínimo de su radicando. Y voy a, para decirlo de alguna manera, voy a buscarlos. Mi ecuación de ligadura va a ser la parábola, que yo la voy a escribir como i2 menos 4x, la multiplico por el multiplicador y obtengo el sistema. Después de obtener lambda, veo quién tiene que ser el punto, que es evidentemente el punto 0, 0, y analizamos si cumple la condición suficiente y efectivamente, entonces en el punto 0, 0 se alcanza un mínimo condicionado. Dicho de otra manera, lo que nosotros estamos diciendo es que la menor distancia es 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la x es 0 y la y es 0. Y como estoy buscando la menor de la distancia, era la raíz cuadrada. Al sustituir 0 y 0, me queda raíz de 1 al cuadrado, que es 1. El método de los multiplicadores de Lagrange se puede extender a funciones de más variables y con más ecuaciones de ligadura, pero esto ustedes se darán cuenta que lo único que hago es, para decirlo de alguna manera, aumentar el sistema o complicar el sistema en el cual yo tengo que obtener lambda los lambdas, y a partir de ahí los lambda, porque depende de la cantidad de ecuaciones de ligadura que haya, y a partir de ahí obtener el o los puntos que van a ser extremos. En este caso tengo una función que depende de 3 variables independientes y una ecuación de ligadura. En el caso de tener la misma función con 3 variables independientes, pero en este caso con 2 condiciones de ligadura, entonces ustedes se darán cuenta que ya yo tengo 2 multiplicadores, en este caso lambda y mu, ¿verdad? Y mi sistema ya entonces tiene 5 ecuaciones. Obviamente, ya se darán cuenta que para el caso de una función con n variables y m ecuaciones de ligadura, esto realmente adquiere o nos lleva a un sistema de n más m ecuaciones, que es bastante complicado de resolver en sentido general. Por supuesto,
un sistema, como decíamos en la filmina anterior, un sistema de n más m ecuaciones, en general no lineal, no siempre es muy sencillo de obtener las soluciones. Una vía es analizar las condiciones de compatibilidad del sistema, que para que tenga solución el rango de la matriz del sistema tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada, es decir, cuando le agrego las ecuaciones derivadas de las condiciones de ligadura o de las ecuaciones de ligadura.